¡Tarán! ¿Qué tal, chicos? Espero que estén todos súper bien. Bienvenidos a un capítulo más, un episodio más de nuestro super podcast. Episodio 6. Sí, 6 Bien, semanas. chicos, vamos allí. Constantes. Así Esa es, la palabra, constancia. constantes. Ok, espero que estén todos súper bien. Regresó el invitado número 1. Las dos últimas semanas. I'm back. Estuvimos con el coach Alberto, la semana pasada estuvimos con Jorge y esta semana está de vuelta el señor Con Mica. Micael. Ok. Mica, cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Qué tal Bien, todo? bien. Hoy es viernes, día de grabación. Un poquito cansado, pero siempre positivo y siempre agresivo. Entonces ahí vamos con todo, pero súper bien, súper bien. Eso, súper. Ok, Mica, entonces teníamos 2 semanas que no te veíamos, estamos de regreso. He estado perdido. Bien, el tema del día de hoy, vamos Ajá. a ir poco a poco llegando al punto, no es dirigir exactamente a como, ok, vamos a entrenar, vamos Ajá. a un punto de ese que es tan amplio, pero sí tiene que ver con eso más. Dije, ok, me gusta buscar el tema con respecto a la persona Ajá. para que ella pueda desenvolverse y contarnos de verdad su experiencia con respecto a eso. Se va a hacer un tema loco entonces. No, pues sí, va a Pero ser no. bastante interesante. Ok. Y el tema es cómo nació The Lab. Wow. Temazo. Eso. Entonces, primero que todo, antes de, cuando decimos The Lab, todo el mundo piensa en la instalación que queda en calle 45 Bellavista frente al River Smith, 2 locales. Así es. Uno piensa eso, pero más que nada todo empezó con una idea. Ajá. Y no en este país, sino en Afuera. otro país. Totalmente. Entonces, para iniciar, Mica, cuéntanos un poco de porque todo fue basado, porque entraste al área del deporte, CrossFit en sí. Cuéntanos cómo llegaste, y ahí viene mi primera pregunta, ¿cómo llegaste al área del deporte en general? Wow. Entonces, ok. Entonces, eso fue bastante desde chiquito. Entonces yo tenía, me crearon, se dice, me crearon mis abuelos. Ajá. Ok, mis abuelos. Y entonces, qué saludo. No va a ver este podcast. Es un viejito, tiene 84 años. Pero Entonces, le puedes dar el link. le voy a mandar el link. Entonces, Con sus títulos. así es. Entonces, yo crecí con mis abuelos. Tenía un abuelo que estaba súper deportista. Entonces, él hace bicicleta. Bicicleta de calle estilo Tour de France, ahí. De ruta. Fui profesional a su tiempo. Si le muestro foto en negro blanco ahí con bicicleta que pesaba respecto a ahorita, No, así era. Y entonces él fue siempre en el deporte, siempre nos empujó a hacer deporte. Entonces desde chiquito nos empujaba. Yo honestamente odiaba el deporte. Es una locura, pero de chiquito, te juro, me costaba. Entonces he estado siempre dinámico, pero no queda como, ok, Mica, son las 3, tengo que llevarte ahí. Me costaba. Entonces desde chiquito hizo mucho deporte. Hizo mucho judo se dice, judo, sí, judo por años, de chiquito, y después a 7 hizo varias cosas. A 7 años empezó entonces con la moto, hizo varios años ahí de motocross. Luego, entonces sí, por eso hizo. Para mantener entonces el cardio, porque yo podía entrenar solo el domingo con la moto por tema de ruido, varias vainas. Entonces estaba entrenando durante la semana haciendo, nosotros en Francia lo llamamos aviron. Aviron es como acá el cayuco, solo que tipo una persona, o puede ser doble o puede ser 4. Entonces lo que hacemos es estilo en el concept 2 remando. Entonces hizo varios años, me parece que hizo 6 años, tenía el avión de oro, se llama, una pequeña tarjeta ahí cuando llega al nivel. Fue al campeonato de Francia
con un carro amigo, mi mejor amigo de infancia que se llama Loic, fuimos allá en doble, entonces estábamos en dos. Terminemos casi último, penúltimo, pero lleguemos hasta allá, nos clasificamos y fuimos hasta allá. Y después, entonces, eso lo hizo por años y después sigue con la moto. ¿Qué pasó? Tuvo un accidente, tuvo que parar y ahí empecé a 17 años con bodybuilding. Tenía que hacer bodybuilding para recuperarme. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué bodybuilding? Bodybuilding, ok. Entonces, eso bodybuilding. es un tema que espero que pueda ayudar a bastante personas. Yo estaba, lo estoy de nuevo, estaba súper flaco. Yo estoy una persona que a 18 años, 17, pesaba 62 kilos, que son como... Que son como... 130, 140 libras, Ajá. imagínense. Entonces, súper flaco. Entonces, siempre tenía como esta cosa cuando veía la persona. Yo siempre tuve una personalidad bastante como ladeando a la gente. No es que era una persona que tenía miedo, que me quedaba en una esquina solito de todo. Fui siempre con la gente, pero siempre me veía como el más flaco. Yo tenía los amigos que estaban más grandes. Entonces cuando paré esto, yo dije, voy a empezar bodybuilding para tomar masa. También el tema de las chicas. Entonces tú tienes 16, 17 años, tienes que verte un poquito más pompeado. Y ahí empecé bodybuilding. Empecé bodybuilding en un gimnasio chiquito de mi ciudad, de Toulouse, en el sur de Francia, que era un gimnasio súper pequeño, donde tenía como los señores de 50 años, ex bodybuilder, que estaban ahí con máquinas todo viejitas. Y yo empecé en este gimnasio que estaba cerca de mi casa con un amigo y me costaba un montón. Me recuerdo, estaba levantando la barra y en bench press me parecía que era una locura de peso. Entonces ahí hizo eso. Después yo pensaba entonces hacer completamente algo diferente de mi vida con la moto, y después entonces ahí tuve una situación que ¿qué voy a hacer de mi vida? Entonces estaba como un poquito en depresión, un poquito down, y ¿qué voy a hacer de mi vida? No tengo nada que hacer, no estaba bueno en la escuela, muy mal. Y entonces yo dije, si no hago nada voy a terminar mal. Entonces un amigo me dijo, mira, me voy para Londres, ¿quiere venir conmigo? Y yo le dije, coño, no hablo inglés. Y él, le juro, hablaba súper mal, ni hablaba. Era como, my name is Michael, así era el básico. Entonces yo le dije, ¿por qué no? Nos fuimos a Londres y entonces agarró un billete ahí, no sé cómo se dice, para una vaina de avión para irme por la Londres. Sí, un ticket de avión para irme a Londres. Yo le dije a mis abuelos, no tenía 18 años todavía, tuvieron que firmar un papel para dejarme salir de mi país, así. Y me recuerdo, me dieron 300 euros y me hicieron, mira, eso... Sí, más o menos me hicieron eso, el máximo que te podemos dar, haz tu vida, no regresar muerto y chao. Entonces me fui a la aventura, estaba con este amigo, cuando me fui estaba con los ojos todo abiertos, belleza, y después primera noche tuve que dormir, pues primera noche, por varios meses en el sofá ahí de una casa de una chica, donde estaba haciendo un frío, un apartamento todo viejito, teníamos que poner la vaina con la gota de agua, y pues hizo mi vida a Londres por 3 años. Ahí el primer año entonces no sabía qué hacer y he estado trabajando, por suerte logré tomar un trabajo desde el primer día. Trabajaba en una tienda de ropa y ahí toda la gente estaba pompeado todo, y yo dije, voy a seguir. Yo estaba ya un poquito como formado, pero me faltaba mucho, y yo dije, voy a seguir entrenando, y me gustaba siempre esto. Y encontré un muchacho allá que estaba estudiando entonces ciencias del deporte en una universidad a Londres, y me dijo, ¿por qué no haces eso? Y yo le dije, voy a tener un tema ahí con el idioma. Y
pero me escribí igual. Y ahí empecé a aprender y una persona me ayudó muchísimo con el inglés y todo, porque estaba muy mal todavía. Para decirlo, es algo que cuento siempre, pero al trabajo me estaba dando mi pausa, Mika va en pausa y yo no entendía nada, hasta que un día yo dije, ¿por qué nunca voy en pausa y todo lo demás sí? Entonces ahí me hicieron, porque siempre te preguntamos, pero tú no dices de no, y no estaba entendiendo. Entonces la universidad del primer año fue bastante difícil. Y yo me gustaba salir, entonces estaba saliendo cada noche, entonces trabajaba en la mañana, estudiaba en la tarde, salía como hasta las 3 de la mañana y después dormía. Iba al trabajo, estudiaba y así todos los días. Me entrenaba en un gimnasio, hasta algunas veces entrenaba antes de ir en discoteca, como a las 12 de la noche. Era un Fitness First, abierto 24/24 y entrenaba súper tarde. Y ahí empecé entonces el deporte. Saliendo de esto, me fui en Italia. No hablaba para hacerlo compacto, sino pasamos todo el podcast ahí con mi historia. Me fui en Italia, Milán, 6 años. Cuando llegué allá no podía hablar inglés, entonces no podía usar como mi conocimiento. Me daba como pena, pues era difícil venderte como hablo solo inglés y no hablaba nada de italiano, nada. Entonces de nuevo al punto de principio, como cuando llegué a Londres. Así, de nuevo. Entonces empecé de nuevo en la tienda de ropa para 1 año y ahí aprendí el italiano, pero estaba trabajando en una otra posición de recurso humano. Y luego empecé como personal trainer y después 1 año, entonces aprendí un poquito el italiano. Pero hiciste tu degree. Ajá. En Londres. En Londres, 3 años. Ajá. Después terminé, pues encontré a Priscila en Londres. Y estábamos trabajando en la misma tienda de ropa que se llamaba Abercrombie Fitch. Nos conocimos a ella, entonces ella estaba estudiando en la universidad literatura y idioma. Entonces estaba en inglés en Londres para mejorar su inglés. Tuvo que regresar para terminar su carrera y nosotros estábamos juntos desde como 6 meses, algo así. El amor a primera vista. Y entonces yo estaba terminando y yo dije, ¿por qué no en Italia? Entonces nunca he ido en Italia antes y yo estaba con todos mis amigos, me dijo, no, qué locura y todo. Yo dije, igual forma yo dejo todas mis cosas, entonces tenía de verdad, yo me fui con poquísimas cosas. Dejé todas mis cosas en Inglaterra y ¿sabe cosa? Nunca regresé. Entonces vendieron todo. Mi amigo dice, ¿qué hacemos de todo? Tenía libros, ropa, todo. Yo dije, vende todo. Y nunca regresé en Inglaterra desde el día que me fue. Fue octubre 2010. Me fui por Milano y me quedé allá 6 años. Entonces, como estaba diciendo Bárbara, no podía usar mi degree por el idioma. Y entonces me tomó 1 año y después empecé como personal trainer, un gimnasio que se llamaba Virgin Active en la zona de Corso Como, en Italia. Entonces era el club más exclusivo de la línea Virgin Active, que se llamaba Virgin Active Classic, todo negro. Y súper bonito, un gimnasio estilo Equinox en Estados Unidos, súper exclusivo. Y ahí hizo mi primera armas, pues, como trainer. Una historia larga. Fue bastante. No fue en el detalle porque si no pasamos ahí, tenemos parte 2, parte 3, parte 4, varias temporadas. De verdad que súper interesante. Para mí lo es porque conocer muchas veces las personas, la frase muy utilizada, pero de verdad si lo analizamos, ven la gloria más no ven la historia, ¿no? Claro. Entonces de verdad que es muy interesante verlo. Si quieren saber, chicos, una historia, puede preguntar a Priscila. En Londres estábamos talmente mal al nivel económico para pagar la universidad, todo, que con Priscila en Inglaterra te pagan cada semana. Aquí cada quincena, allá cada semana. Wow. Sí, te pagan cada semana. Entonces cada semana tú recibes tu paga.
y eso que era el Se domingo. incentiva a gastarse más la plata más rápido, teóricamente. Tú gastas más porque tiene como un budget semanal y ahí después de 3 días ya no tiene nada. Y yo me recuerdo que cada semana que recibimos el dinero, nuestro como placer era ir a McDonald's. Porque era súper difícil, que a Londres, quizá, cuesta muchísimo todo y no ganábamos mucho a la época. Entonces no fue siempre gloria, pero ahí lleguemos, fue diferente paso. Pero eso, temporada 5 o 6, ahí vamos a tener más episodios. Entonces, Mika, trabajaste en Virgin Active y entonces... Fue una de mis mejores experiencias. ¿Cuánto tiempo allí? 3 años, me quedé allá, menos de 3 años, como 2 años y medio, 2 años y medio. Fue súper cool. Ahí aprendí muchísimo, aprendí que era el servicio. Y ellos te forman prácticamente cuando tú entras. Teníamos una formación de una semana, entonces tú entras, no le importa si tú trabajas o nada, no está pagado, tú entras por una semana, entonces tú mandas tu currículum si te interesa, por una semana te hace toda una historia de la cultura de la empresa, que conoce Virgin Active. Entonces Virgin Active empezó con música, tiene label de música, tiene tienda que vende música, tiene una compañía aérea de avión. Richard Branson, el dueño, uno de success story en la vida de los emprendimientos. Y entonces abrieron esta cadena inglés de Virgin Active y a Milán. Entonces por una semana te hace como un brainstorming sobre la cultura de la empresa, cómo ellos valorizan el servicio y cómo quieren que tú actúas con la gente y todo para prepararte. Luego hace un examen de un día sobre tu conocimiento técnico, anatomía, biomecánica, alguna pequeña pregunta sobre la historia de la marca, y en función de tu resultado puedes seleccionar, como a la escuela, no sé si ustedes funcionan a la escuela, en función de tu puntaje, tú puedes seleccionar como tu pareja donde va a ir siguiente. Ajá, ahí igualito. Tú seleccionas los clubes, entonces tenía Corso Como, que era Classic, que era el mejor, y yo quería ir en esto, y después tenía 2 otros que no era Classic, pero como que la clientela era pretty también, entonces le puso como opción 12-3, y puso entrar allá en Corso Como, me fue bien. Y cuando entré no era fácil porque era el más joven de todos, entonces tenía todos señores que tenía entonces degree también, pero muchos eran fisioterapeutas, tenía como ya 10 años de experiencia, y yo era el niño, y ahí encontré un chico italiano, un trainer, que como me dijo, ok, te voy a explicar cómo funciona y todo. En Virgin Active éramos 30 trainers. 30, ellos tenían un número cerrado de 30 trainers. Entonces yo entré porque tenía un puesto libre, entré y no fue fácil. Entonces no fue fácil por nada porque ellos no te regalan nada. Entonces tuve que pasar mi día a ayudar a la gente en sala pesas. Entonces me recuerdo, pasaba, ayudaba, y ahí poco a poco. Y ahí aprendí muchísimo sobre el servicio, cómo hablar con la gente, cómo actuar y todo. Y fue 2 años y medio súper cool. Súper. Ahora, Mika, estabas allí y por lo que he escuchado, sé que tuviste un gimnasio propio, afiliado a CrossFit, y de allí te moviste acá. Entonces, ¿cómo? Toda la gente siempre la pregunta es ¿por qué Panamá? Ok, entonces tenía un gimnasio después que abrió con 2 amigos, y de ahí yo entrenaba un cliente que era italiano, que entrenaba, la historia es larga, una otra historia larga. Entrenaba un cliente, algo más corta. Sí, entrenaba un cliente que era el mejor amigo de esta persona que le voy a hablar. Entonces esta persona
cuando vivía en Panamá, pero era italiano. Cuando viajaba en Italia, se entrenaba con su mejor amigo, que era mi cliente, y entonces entrenaba los dos. Mi plan a la época era irme por Canadá. Por Canadá, ¿por qué? No sé, siempre me gustó en la película, estos paisajes ahí con los árboles, la nieve, el frío, todo me gusta, entonces siempre quería ir allá. Priscila no le encantaba por nada la idea porque odia el frío. Entonces, esta persona siempre cuando la veía me hablaba de Panamá. Y un día entonces llegamos y dijimos, ¿por qué no hacemos algo en Panamá? Él me dijo, mira, ven acá en Panamá a ver un mes, si te gusta. Y si te gusta, vemos qué podemos hacer, porque le gustaba como entrenaba, como persona. Y yo le dije, dale, pregunta a Priscila, cuando vamos, ella feliz, mar, estaba calor, súper feliz. Ande, tú dices, vamos a buscar qué pasa. Así es. Y ahí me recuerda, vimos... océano de ambos lados. Me recuerda, estaba mirando entonces un video en YouTube, tenía como un video con un muchacho en un carro que circula en todo Panamá para ver, estábamos, wow, está cool, no esperaba a Panamá así. Y entonces Priscila preguntó para vacaciones, ella a la época trabajaba en Prada y allá necesitaba como preguntar vacaciones como 5 meses antes, más 5 meses antes de ver. Y entonces le dijeron, no te va de vacaciones. Entonces ella me dijo, vas tú y después me avisa cómo está. Yo le dije, no, nunca en mi vida voy a hacer esta cosa, porque si después voy allá, no te gusta, toda la vida me va a decir, ¿por qué me traíste por acá? Toda la vida va a ser problemático. Entonces yo le dije, mira, vamos a tomar una decisión. Vamos allá, vendemos todo, vamos allá y si funciona nos quedamos allá, si no funciona regresamos acá. Entonces vendimos todo y nos tomó menos de 6 meses, vendimos todo. Agarramos Gwen, nuestra perrita, nos montamos un avión y venimos por la primera vez así, sin saber, en Panamá. Ahí me recibió entonces mi amigo y ahí empezó entonces la aventura en The Lab. Exactamente, ¿qué fecha? Abril 2016. Okay. Abril 2016 lleguemos en Panamá. Y después entonces de una empezó a hacer estudio de mercadeo, entonces ver un poquito lo que tenía Panamá. Yo estaba mirando ya desde Italia, pero alguno no tenía página web o cosas así, entonces después cuando llegué mi primera cosa es ver qué ofrecía Panamá en tema de fitness. Entonces hacer una búsqueda, después business plan, con mi socio y después buscar un local. Y este local lo encontramos en junio 2016, el local actual donde estamos, el primero. Y ahí empezó The Lab. No fue así como empezó The Lab, no. Entonces entraba el problema nuevamente de que no hablaba español. Sí, no hablaba español. El tema, yo entonces, como le conté antes, empezó mi primera armas, entonces un gimnasio donde el servicio era la base, súper exclusivo, y yo veía que en Panamá, de lo que veía, no tenía una estructura que ofrecía un servicio real al cliente. Era un gimnasio de CrossFit, estilo box, garage, tú entras, tienes material, hace tu workout, todo sudado y ya pues. Entonces faltaba algo y yo no quería entrar y hacer un box más en Panamá, no era mi idea. Y yo ya tenía un box de este estilo antes y siempre quería hacer algo más como Virgin Active antes, pero al nivel de CrossFit. Entonces eso fue el challenge. Entonces abrí The Lab en octubre 2016, solito con Gwen, abriendo la puerta a la mañana. Entrenaba un gimnasio antes de abrir. Alguno amigo que me hizo allá me siguieron, pero hablamos de 4 personas. Y ya después estaba solo, entonces la página web que hice solito decía abierto desde las 6 de la mañana hasta las 9. Se tenía que quedarme de las 6 hasta las 9. Y entonces me quedaba con Gwen, me entrenaba. Y nada, estaba esperando ahí todo el día solito. Así es.
tenía otro corte de cabello y no hablaba español, de nuevo el problema. Entonces ya eso fue un tema a nivel de lo trabajo en el local y todo, y era un tema más importante porque la gente me venía a preguntar información y yo no hablaba español. Entonces era un tema y he estado probando y no era fácil. Entonces ahí empezó no he estado buscando, he estado solo y ahí un día recibí un currículum de una persona y pocos meses después empezó Rolando, que él entonces estaba hablando español y ahí empezamos entonces a hacer las clases juntos. Entonces ya estaba más fácil, yo estaba haciendo de igual forma mi clase en inglés y poco a poco la gente, yo mezclaba italiano con francés, estaba ahí creando mi español propio. No lo voy a aprender, lo voy a inventar. Entonces estaba inventando palabras y la gente que como me miraba pero le daba pena como... Pero al final entendían algo. Así es, y ahí la persona me estaba como haciendo corrección. No, mira que eso se dice así, así, así. Y poco a poco aprendí el español. Eso es como empezó The Lab, básicamente, con un local solo. Así fue. Así fue. Y después fue un montón de crecimiento, de temporada, de episodios, de todo. Súper, Miguel, súper. De verdad que es muy interesante haber escuchado cómo nació The Lab. No fue fácil. Y cómo fue hacia atrás. No, me imagino que no fue fácil porque el local estaba en bruto, ¿no? O sea, el local estaba en gris. Yo tenía un proyecto en la cabeza que quería hacer una locura en 200 metros cuadrados y menos. Entonces me quedé como limitado muy, muy presto, pues como no, eso no lo puedo colocar, eso no. Entonces no fue fácil, lo trabajo fue una locura porque yo tenía que trabajar entonces con la persona que estaban haciendo los trabajos, pero no hablaba español. Entonces me movía con una persona que me estaba haciendo de traductor y no fue fácil. Y así por 3 meses. Y después abrimos The Lab el 2 de octubre 2016 y ahí fue una locura. No hicimos inauguración de nada porque no conocía a nadie. Entonces, ¿qué voy a invitar? 3 personas. Entonces, abrimos así, sin nada, sin publicidad. Y poco a poco se llenó y ahorita de la Panamá estamos acá. Bien, Vika, de verdad súper interesante. Gracias. Chicos, la reflexión del día de hoy es que el que quiere puede lograrlo. Claro, se puede. Claro, toma tiempo, porque esa historia, ahí había como más de 5 años dentro del cuento. Totalmente. Entonces, de verdad que para mí era interesante escuchar esto y que ustedes lo supieran, porque saber el inicio de un lugar y ver ahora que en octubre del 2019 se expandió al local de al lado, todo ven pues, súper bonito y eso, pero lo principal es poder entender de que era una idea, claro, logró ser una realidad. No, sorry Barbie, la gente puede pensar ahorita como, porque no conoce Mika, se puede decir no, tiene como una familia muy rica en el sur de la Francia. Por nada, todo eso empezó con 300 euros que me dio mi abuelo, me fue a Londres, y fue un parcurso yo le dije, le puede contar, necesitamos como 10 episodios para contar todo, pero fue locura hasta ahorita. Yo me fui en 2007, o 2006, si no hago error. Y hasta 2010, pues hasta ahorita, fueron locura y percurso, experiencia, caída, muchas caídas. Por eso que soy el primero a decir que la caída es la mejor cosa que te puede pasar, porque te permite de aprender de tus errores, ponerte más fuerte y seguir aprendiendo, probando, pero todo empezó sí con 300 euros
de mi abuelo ahí que me dice, vate por allá y déjanos tranquilo que ella está ladeando mucho. Ya no lo llevo mucho. Digo para que recuerden, Gwen es francesa también. No, italiana. Gwen italiana. Gwen la tomemos 2012 me parece a Milán. Gwen italiana y viajó con nosotros en avión. Y eso fue un tema también porque nos damos mucho, pienso que el vuelo para ir en Panamá fue el peor de mi vida porque teníamos Gwen, entonces hicimos Milán, Amsterdam, Panamá, y teníamos Gwen abajo en el avión y no la puede ver, entonces digamos, ella no la podemos ver, no sabemos cómo va a reaccionar, se puede que regresamos, cuando llegamos a Panamá, ella no está viva o se desmayó, no sé. Entonces súper preocupado y llegamos a Panamá, entonces no puede ver tu perro por 15 horas y esperando las maletas para después ir a buscar Gwen y la primera cosa que salió en el tapeto ahí, que se mueve con la maleta, fue Gwen en la ala ahí como ¿qué pasó? ¿Dónde estoy ahí? Era Gwen, welcome in Panamá, sí, estaba ahí. Salía del frío de Italia, agua, hace calor acá. Y ahí llegó Gwen en Panamá. ¿Cuántos años tenía cuando llegó? Gwen tiene 10 años. Estamos acá tenía 5 años, algo así, 5 años. Y la pasó bien. Ella me dijo que la pasó bien. todo lo vemos. Sí. Está feliz. Mica, un placer. Gracias, Barbie. Gracias. Espero que pudo motivar a alguien también a hacer su logro y su experiencia. ¿Listo? Súper. Gracias, Barbie. Chao, chicos. Chao.